Entonces, vamos a dar inicio a esta primera parte donde vamos a hacer una introducción de la problemática de aprendizaje como tal. Hasta los momentos ustedes han aprendido en estas primeras sesiones a comprender el problema de los datos, el problema de la calidad de los datos y todo lo que se viene haciendo para garantizar poder extraer variables, características desde los datos y a partir de esas características tratar de definir datasets que tengan cierta calidad. Eso es lo que hemos visto hasta hoy y eso es lo que ustedes en el proyecto tecnológico van a presentar. Ahora, hemos visto algunos aspectos importantes. Por ejemplo, uno de las características puede extraer algunos valores estadísticos. Uno puede evaluar la calidad de esas características. Uno puede evaluar la dependencia que existen entre las características. Uno puede pensar en extraer más características. Uno puede pensar en unir algunas de esas características. Cuando existen muchas características, hay que seleccionar las más relevantes. Es decir, que ustedes han visto hasta ahora un conjunto de aspectos, algunos con base estadística, algunos que se han venido agrupando en lo que se llama el área de ingeniería de características, que lo que permiten es definir datasets que uno pueda adecuadamente utilizar. Bueno, ya con eso construido, acuérdense que uno ahora lo que va a tratar es de construir modelos de conocimiento. Ya les voy a decir ese concepto de modelo de conocimiento en qué consiste, qué es lo que tiene detrás ese concepto llamado modelo de conocimiento, que es el elemento fundamental porque los modelos de conocimiento son los que definitivamente son cruciales para todo lo que tiene que ver el tema de aprendizaje. Porque el modelo de conocimiento es lo que finalmente vamos a producir, es lo que finalmente nos va a servir. Entonces, nos va a servir porque el modelo de conocimiento es el resultado del proceso de aprendizaje. Es el resultado de ese proceso de aprendizaje que a grosso modo se agrupan en las técnicas, a pesar de que ustedes han visto una clasificación que yo la voy a retomar dentro de un rato. Uno en principio la puedes agrupar en dos grandes grupos. Uno donde yo voy a tratar de deducir conocimiento. Entonces, a partir de un conocimiento dado voy a tratar de deducir otro conocimiento. Entonces, uno en ese caso trata de explotar conocimiento previo y a partir de ese conocimiento previo uno es capaz de generar un nuevo conocimiento. Eso es una primera tarea que es fundamental. Lo otro también que vamos a tratar de hacer es inducir conocimiento. Ahora, el inducir en el primer caso, yo uso un conocimiento previo para tratar de construir un nuevo conocimiento. Mientras que en el caso de inducir, yo trato de tomar información y a partir de esa información generalizar. Entonces, la inducción tiene implícito un proceso de generalización. Muchas de las técnicas que uno ve se ubican en el ámbito inductivo, es decir, que tratan de construir reglas que me representen clases, reglas que me representen patrones, que me representen grupos de datos. Entonces, es tratar de generalizar una información como tal. Mientras que en los esquemas deductivos que buscan a partir de conocimientos anteriores generar nuevos conocimientos, deducir, sí, nuevos conocimientos, esos esquemas son esquemas que
parten por la definición de reglas genéricas. Nosotros vamos a ver los dos casos. Vamos a ver técnicas que permiten generar conocimiento deductivo y técnicas que permiten generar conocimiento inductivo. Dentro del esquema de conocimientos inductivos, todas las primeras que vamos a ver están vinculados a esa. Es decir, lo que uno hace en aprendizaje supervisado y no supervisado es más conocimiento inductivo, porque vamos a tratar de construir, generalizar información. En algún caso, como para el caso de aprendizaje basado en esquemas supervisados, esas clases, esa clase que vamos a generalizar basado en una información de entrada que vamos a salir, mientras que en el caso de no supervisado son generalizaciones que busca a partir de similaridades que encuentran entre los datos. Mientras que en el deductivo la idea es poder descubrir, en este caso, reglas, y estas reglas después las vamos a poder utilizar para inferir cosas. Ejemplo, son los esquemas vinculados a las reglas de asociación, que las vamos a ver en clase, o lo que vamos a hacer en el caso de aprendizaje por reforzamiento, donde uno termina construyendo reglas genéricas para actuar en contextos dados a partir de la experiencia. Entonces, nos vamos a estar moviendo en estos dos mundos durante el curso, que es una primera gran clasificación que se le puede hacer a las diferentes técnicas. Ahora, lo que es importante es que nosotros, hay otros esquemas que no vamos a ver en el curso, pero que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Por ejemplo, los algoritmos genéticos son un esquema de aprendizaje, pero basado en el concepto de evolución. Por eso es que se denomina aprendizaje evolutivo, porque trata de construir conocimiento como hacemos nosotros, siguiendo el proceso evolutivo de las especies, en el cual el proceso de adaptación de las especies es entendido como un proceso de aprendizaje. Si las especies en el tiempo van aprendiendo. También hay otros tipos de aprendizaje como los de analogía, y es tratar de aplicar conocimiento de un área en la otra área, porque las características son semejantes, porque procedimentalmente se podría actuar igual, etc. Otro ejemplo de conocimiento es la manera como el cerebro se organiza. El cerebro se organiza en zonas donde las neuronas están intensamente interactuando entre ellas, entre un esquema muy, muy específico que permite en un momento dado que las interconexiones se fortalezcan entre los esquemas neuronales cuando se cumplen estas reglas. Entonces, los esquemas conexionistas pasan a ser bastante importantes en ciertos contextos por las posibilidades que ellos dan, pero un esquema muy particular porque es basado en las conexiones que se dan entre los pesos de la red. Y bueno, las estrategias que combinan todas ellas. Entonces, estos esquemas son distintos a los que vamos a ver en el curso, pero es importante que ustedes sepan que existen una gran variedad de esquemas que son estudiados en otros contextos. Nosotros nos vamos a concentrar en estos tres en el curso, que son los tres clásicos: el supervisado, el no supervisado y el basado en recompensa. Ya dije que los deductivos e inductivos cubren a estos que vamos a ver en el curso. Y cada uno de ellos tiene una gran diferencia a dos niveles, tanto en lo que se usa como dato para aprender y en el mecanismo o en el proceso de aprendizaje. Es decir, que están diferenciados por esos dos aspectos, por el proceso, la dinámica de aprendizaje, y por la data que se requiere para este proceso de aprendizaje. Bueno, a grosso modo, con cada una de esas técnicas se construyen modelos totalmente distintos
Es decir, cada uno de ellos permite construir modelos diferentes. En el caso, por ejemplo, de los esquemas supervisados, clásicamente se construyen modelos de clasificación, modelos de predicción, modelos de reconocimiento. Esos son los modelos que con estas técnicas se pueden construir sin ningún problema. Ustedes en la siguiente iteración van a estar dedicados a las técnicas de supervisado. En el caso de los no supervisados, uno lo que construye son modelos, más que todo de agrupamiento, modelos de construcción de prototipos, modelos en general que permiten describir a partir de patrones, a partir de reglas, información contenida en los datos. Eso es básicamente lo que se construye con los no supervisados. Bueno, y existen otros esquemas. Ahí vuelve a aparecer el aprendizaje por refuerzo o el semisupervisado, que mezcla, el semisupervisado mezcla los dos anteriores. Entonces, si se dan cuenta, en los dos grupos principales que vamos a ver aquí en el curso, los modelos que se van a construir, yo voy a regresar al tema de los modelos dentro de un ratico. Entonces, fíjense, veámoslo así, empecémoslo a verlo gráficamente. Fíjense la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado. En el aprendizaje supervisado, yo estoy teniendo datos que ya tienen una característica en sí que yo logro identificar. Esa característica es, por ejemplo, que hay datos que son tipo estrella, tipo cruces, tipo una circunferencia. Pero el punto acá es que cuando yo les estoy comentando eso, lo que les estoy diciendo es que los datos están etiquetados. Es decir, eso que les estoy comentando, lo que me está indicando es que los datos que yo voy a usar están etiquetados. Y cuando decimos que los datos están etiquetados, son datos que en lo que ellos consideran representan una estrella. Es decir, que esa etiqueta que les estoy diciendo, lo que me estoy permitiendo es identificar a la clase que pertenece el dato. Eso es lo que me está indicando la etiqueta. ¿A qué pertenece el dato en un momento dado? Entonces, indudablemente que eso es un insumo fundamental para estos algoritmos de aprendizaje, porque ya me están dando una característica particular vinculada a los datos que estoy usando yo como insumo. En el caso no supervisado, yo no tengo esa característica. Fíjense que son los mismos datos, pero ahora todos los datos son iguales, es decir, que no los tengo etiquetados. No les definí un label, si lo quieren ver así. Entonces, son datos que no están etiquetados, son datos que yo uso como insumo de entrada y mi algoritmo trabaja con algunas relaciones por dentro para hacerme los grupos. Entonces, a diferencia que en el caso anterior, que explota la etiqueta para establecer el modelo de conocimiento que va a construir, en este caso no tiene la etiqueta como insumo y explota otra información para construir el modelo de conocimiento. Entonces, fíjense que en cada caso, la información que se está conociendo, la información que se va a utilizar para construir el modelo de conocimiento es totalmente distinta. Finalmente, en el caso semisupervisado es una mezcla. Es una mezcla donde yo tengo información etiquetada o no etiquetada, voy a tener diversidad y mi algoritmo pues tiene que trabajar con esas dos entradas de datos. Con esas dos entradas para tratar de construir modelos. Eso es, a grosso modo, lo que sucede en estos esquemas. En estos esquemas uno trabaja con modelos donde la entrada de datos es una primera gran diferencia.
Por supuesto, después vamos a ver otras cosas que los diferencian. Pero la primera gran diferencia son los datos que cada uno considera. Entonces, en el caso de aprendizaje supervisado, como yo conozco la entrada y la salida, porque en este caso la salida es la etiqueta, es la clase, entonces el esquema de aprendizaje va a usar como fuente de aprendizaje esa combinación de datos entradas, salidas, XY. Es decir, mi vector de características y la etiqueta. Entonces voy a tener un conjunto de individuos caracterizados por el vector de características y la etiqueta que corresponde a esa característica. Fíjense que esa etiqueta puede ser de dos tipos. Puede ser una categoría, una clase, por ejemplo, masculino, femenino, niño, adolescente, adulto, adulto mayor. Es decir, todas esas son etiquetas posibles que yo le puedo dar a la variable salida cuando son de tipo categoría. Y también le puedo dar un valor, que va a ser el valor que después, particularmente, este valor es muy importante cuando yo ese valor lo voy a utilizar, por ejemplo, en tareas de predicción. Entonces, para las tareas de predicción, este valor es fundamental. Y en ese sentido, aquí va a cumplir un rol fundamental el poder uno establecer esta valorización en algún momento dado para el proceso de aprendizaje. Entonces, estos son los elementos de base del aprendizaje supervisado. Un vector de características, que es lo que estamos llamando X, y son las características que hemos visto ya antes en la parte de preparación de los datos, y a ese vector de características se le tiene asignado una salida que puede ser una clase o puede ser un valor dado que después, a partir de esa información XY, es que yo voy a construir mis modelos de predicción o de clasificación. Entonces, fíjense la entrada específica que él tiene. En el caso no supervisado, solamente tengo X. Tengo X y él, usando una métrica que después vamos a estudiar, él trata de construir grupos que son semejantes. Entonces, usando solamente el vector de características, él empieza a definir algunos elementos que le permiten asociar a los individuos, a los datos, por alguna razón. Entonces los vincula, los asocia, construye grupos de datos que tienen características en común. Eso es lo que hace el aprendizaje no supervisado. No usa ningún tipo de variable de salida o variable de respuesta como si se requiere en el supervisado. Fíjense que en el supervisado, a raíz de esa variable en salida, lo que nosotros vimos de correlación entre la variable de respuesta y las variables descriptoras es fundamental en el caso de aprendizaje supervisado. Estudiar las formas de correlación que vimos es clave en el caso de aprendizaje supervisado. Eso no ocurre en el no supervisado, no existe ese problema. Ahí lo que hay que establecer son las relaciones entre las propias variables, pero eso es otra cosa, no tiene que ver con esa relación de dependencia que tiene que haber, a juro, entre la variable respuesta o la variable resultado con respecto a las otras variables que están en el vector de características. Se debe garantizar eso, porque si no, pues lo que uno va a construir con el modelo de aprendizaje supervisado sencillamente no va a servir. En el caso de aprendizaje por reforzamiento, que es la otra técnica que vamos a ver en el curso, en este caso, fíjense que no aparece esa noción de datos de entrada para construir mi modelo. Hay versiones de aprendizaje por reforzamiento que pueden utilizar datos del contexto.
Pero lo que es importante es que él va a aprender de la experiencia. Es decir, que es un tipo de aprendizaje, llamémoslo así, en línea, que en función de lo que él vaya haciendo, va a ir aprendiendo. Entonces, aquí, así como nosotros dije que los tipos de datos que se requerían, aquí el dato que se requiere es derivado de esa experiencia que está teniendo, en este caso, el algoritmo de Machine Learning. Entonces, si se dan cuenta, es un esquema completamente distinto a los anteriores. En el caso supervisado en particular, perfectamente aparece la noción de aprendizaje, perdón, de error. Y la noción de error puede aparecer porque acuérdense que yo tengo la etiqueta de salida. Yo cuando estoy dando el entrenamiento, yo le estoy diciendo claramente que yo quiero que él siga un valor y puedo determinar el error que estoy cometiendo para hallar ese error. Entonces, por eso es que en el caso supervisado, la noción de error entre la salida deseada y la salida que me está dando el modelo cuando lo estoy entrenando va a ser fundamental. Y va a ser fundamental porque el proceso de aprendizaje tiene como finalidad minimizar ese error. Después lo vamos a estudiar con más calma, no se preocupen, pero esta noción es clave. Para el supervisado el tema del error va a ser fundamental. Para el no supervisado son otras nociones las que uno usa durante el proceso. Y uno de esos conceptos que ustedes van a escuchar son las distancias. Y son las distancias entre quién, entre los individuos, porque si estamos diciendo que estoy construyendo grupos de individuos que son semejantes, entonces aquí la idea de semejanza es calculada a través de esta idea de distancia. Yo voy a querer entonces que los individuos que están en un mismo grupo tengan una distancia mínima entre ellas. Y una distancia mínima entre ellas significa que son, ¿qué? Semejantes. Una distancia mínima son semejantes, una distancia grande significa que son muy diferentes. Entonces, jugando con esa noción, uno perfectamente puede construir estos tipos de algoritmos. Entonces, fíjense que aquí se utiliza también otro concepto que, por supuesto, lo vamos a profundizar, totalmente distinto. Entonces, a grosso modo, en estos algoritmos que realmente vamos a ver los tres primeros, pero aquí incorpora el semisupervisado, de todos los tipos que hablé inicialmente, con estos tres nos vamos a dedicar más tiempo porque además son bastante utilizados. Bueno, les confieso que el aprendizaje evolutivo también, no lo vamos a ver en el curso, pero también es muy utilizado. Ahorita la moda está en lo supervisado y no supervisado, pero van a ver que el aprendizaje por reforzamiento es muy poderoso como el aprendizaje evolutivo y cada uno de ellos se utiliza en contextos distintos, así que no nos podemos dejar llevar por la moda. Entonces, el supervisado, estos son los grandes ejemplos de esquemas de aprendizaje supervisado para construir modelos de clasificación, reconocimiento de patrones, etcétera. Y aquí el elemento fundamental cuando uno construye ese modelo, acuérdense, es minimizar un error entre lo que está dando el sistema y lo que yo quisiera que él diera. Y en el caso no supervisado, estos son algunos de los ejemplos de las técnicas que se pueden utilizar, de los modelos que se pueden construir con él. A partir de unos datos de entrada, que en el otro caso, acuérdense que los datos de entrada eran XY, en este caso es solamente X, y en el caso de aprendizaje por reforzamiento, lo que hace es descubrir, a partir de la experiencia, descubrir qué debe hacer en un momento dado, qué se debe construir en un momento dado para hacer algo. Este es, a grosso modo, los insumos. Entonces, por supuesto, las aplicaciones son totalmente distintas, como lo vimos en la lámina anterior. En el caso
de los algoritmos de aprendizaje por agrupamiento son per se modelos descriptivos, me permiten describir cosas, me permiten asociar información, me permiten identificar patrones, me permiten construir patrones de grupos de datos. Eso es lo que hacen los modelos no supervisados principalmente. Es decir, que a partir de esa descripción que se construye, me permite generar asociar información, perfilar patrones, todo este tipo de información que es muy propio para ciertas tareas. Mientras que en el caso supervisado, que va a ser el primer grupo de algoritmos que vamos a ver, en el caso supervisado, ahí lo que es más relevante es tratar de definir clases. Bueno, definir clases no, las clases están definidas. Definir las características comunes de una clase dada. Es decir, cuando yo ya tengo una clase, definir el prototipo de esa clase para después entonces a futuro yo usar esos prototipos para reconocer, para estimar, para clasificar nuevos datos, como hacemos nosotros, que nosotros tenemos un prototipo de diferentes animales y a partir de ese prototipo somos después capaces de reconocer a un animal cuando pasa enfrente de nosotros. Pero también ellos son usados, los modelos basados en aprendizaje supervisado, para tareas de predicción. Es decir, para tratar de interpolar o extrapolar conocimiento. Eso es también muy usado en el caso de aprendizaje supervisado. Entonces, son aplicaciones totalmente diferentes. Son para cosas distintas que uno construye estos modelos. Entonces, en cada caso, partiendo de que son aplicaciones distintas, pues yo lo voy a utilizar. Yo tengo que aprender, tengo que adquirir la destreza para saber cuándo debo usar una técnica u otra técnica. Ahora, a pesar de eso, pues es bueno tener claro cómo ellos se comportan. ¿Ok? Entonces, bueno, a grosso modo, en el caso de aprendizaje supervisado, acuérdense que habíamos dicho que se requiere una variable de salida y esa es la variable de salida contra la cual yo voy a calcular el error que quiero corregir durante el proceso de aprendizaje. Es muy usado en tareas de clasificación y predicción y eso va a permitir después poder hacer mapeos de información. Después que yo tengo mi modelo construido, es decir, que cuando ya el modelo lo puedo poner en producción para cualquier nueva entrada, él va a poder estimarme el valor de salida. Por ejemplo, para unos datos que me están entrando, yo ya los voy a poder clasificar en alguna de las categorías que yo conozco. O para unos datos, o a partir de unos datos que me están entrando, yo voy a poder predecir un valor en el futuro. Eso es lo que permiten hacer los algoritmos de aprendizaje supervisado. Pero requiere tener los datos etiquetados, ya sea para clasificar o predecir, eso es fundamental. Y el aprendizaje supervisado requiere dos fases, o tiene dos fases, bueno, tres fases realmente. Una fase de entrenamiento, otra fase de prueba y una tercera fase que tiene que ver con, la tercera fase tiene que ver con ya desplegarlo en el entorno donde uno va a usar este modelo. Pero fíjense que entonces en el supervisado claramente se establecen tres momentos. Uno donde yo uso el dataset que tengo etiquetado para entrenarlo. Pero ese dataset yo lo tengo que descomponer en dos partes. Uno para entrenar y construir el modelo, y ya tengo mi modelo construido con parte de ese dataset, y otro pedazo del dataset para probar el modelo que acabo de construir. Entonces, para las dos primeras fases necesito el dataset, tanto para entrenar y la fase de entrenamiento me genera el modelo
como para después probarlo. Y necesito el dataset porque yo necesito, en la fase de prueba, verificar si la salida que me está dando el modelo es la salida que corresponde. Ya después, la tercera fase, se supone que el modelo está bien entrenado porque en la fase de prueba lo pude verificar, por consiguiente ya lo puedo desplegar en mi entorno de trabajo. Bueno, eso es elemento fundamental en el caso de aprendizaje supervisado. En el caso no supervisado, en ese caso en particular, no requiero primero que nada datos etiquetados. Esa noción de entrenamiento, como la vengo de explicar acá, no existe como tal. Es decir, el modelo, por supuesto, se va a construir a partir de los datos, pero no requiero primero los datos etiquetados y él particularmente puede realizar un proceso de aprendizaje en línea. Yo puedo tener datos iniciales y con esos datos construir el modelo, que va a ser lo que ustedes van a hacer en el curso, pero perfectamente es un esquema que puede hacer un aprendizaje en línea, es decir, que van llegando los datos y yo voy construyendo mi modelo o voy actualizando mi modelo. Él puede trabajar bajo las dos modalidades sin ningún problema. Ya es una gran diferencia con respecto al aprendizaje supervisado. No requiere los datos etiquetados. Él eventualmente, con el resultado que obtiene, porque él construye grupos, a esos grupos pues le podría dar etiqueta. Pero ojo, no lo hacen el esquema de aprendizaje no supervisado. Eso ya sería el usuario. Ah, mira, aquí me apareció un grupo. Entonces le pone una etiqueta a ese grupo. Es algo que se hace manual, porque realmente los algoritmos de aprendizaje no supervisado no es que a los clústeres, a los grupos que haya, les coloque una etiqueta. Podría hacerlo. En general, fíjense que en los otros casos, en el caso supervisado, hay una salida, y esa salida es a la clase que pertenece el nuevo dato o la predicción que se hace. En el otro caso, pues sencillamente lo que hace es, a partir de un dato de entrada, va a tratar de determinar a qué grupo pertenece y ya. Entonces, esa es la información básica de salida que él está hallando, es decir, no hay esa relación de entrada y salida como en el otro modelo. Es muy sensible a los valores atípicos en general, pero como les dije, pues es usado en contextos totalmente distintos, mientras que en el otro caso se utiliza para clasificar, para predecir. Por ejemplo, es muy utilizado en tareas de diagnóstico, en tareas de detección, cuando uno no tiene mucha información, entonces tratar de detectar qué puede estar pasando, de describir qué puede estar sucediendo. Estos modelos en esos entornos son bastante eficientes. Entonces, a grosso modo, en el aprendizaje supervisado, esta es la entrada que vamos a tener, y fíjense que aquí están los datos etiquetados. Entonces son datos que ya yo sé la característica de salida que debe tener, y a partir de ahí realiza todo el proceso de construcción del modelo de conocimiento. Entonces, cuando estoy hablando de datos etiquetados, es que yo le estoy dando algo como esto. Es decir, le estoy diciendo, mire, estas fotos que están acá corresponden a un vehículo. Entonces le estoy diciendo explícitamente la etiqueta a cada una de estas imágenes. Y estas otras imágenes que están acá corresponden a una motocicleta. Es decir, que el etiquetado de los datos implica decir a qué categoría, en este caso que vamos a hacer un modelo de clasificación, corresponden cada una de las imágenes. Entonces, en la fase de entrenamiento, acuérdense que dijimos que habían 3 fases: entrenamiento, prueba y despliegue. En la fase de entrenamiento, lo que él va a hacer es construir un modelo que aprenda a caracterizar a cada una de las 2 categorías que hay acá, la de carro y motocicleta. Entonces, él aprende las imágenes que representan un carro y las imágenes que representan una motocicleta. Es decir, que el modelo de clasificación que se va a construir me va a permitir clasificar estos 2 tipos de imágenes.
Si yo le meto una tercera tipo de imagen que no está aquí, en este modelo de entrenamiento, él no va a poder, o las clasifica erróneamente en algunas de estas clases, por ejemplo un barco, o sencillamente va a decir que no la reconoce. Pero no, él no me puede adivinar algo que no está en los datos de entrada. ¿Ok? Él aprende es en función de lo que yo le di. Y si yo le di estos datos con estas etiquetas, esto es lo que él va a aprender. Pero él no va a adivinar otro tipo de datos distinto a lo que se le dio para entrenar. Entonces, ya con el modelo listo, yo le puedo meter una nueva imagen y él debería ser capaz de decir, ah, esta imagen corresponde a un carro. Si le pongo una imagen de un barco, dirá, a esta imagen no la reconozco. Eso es lo que hace un modelo de este tipo. El modelo en sí, ¿qué hace? Él ha construido como un prototipo de cada clase. En el proceso de aprendizaje, cuando él se está entrenando, construye un prototipo de cada clase, que es lo que después él usa para reconocer cualquier nueva imagen que entre. Bueno, este es el insumo de base que ustedes tienen que internalizar para los modelos supervisados. Entonces, yo tengo como conjunto de entrenamiento los datos generalizados y los datos etiquetados, y él entonces ese prototipo que construye no es más que la generalización de las clases que él debe aprender. Por cada clase él construye un prototipo que es como un modelo general de esa clase. Y por supuesto es muy utilizado en esos dos contextos, para tareas de clasificación y tareas de regresión. En el supervisado es un lazo cerrado, porque acuérdense que yo les dije que aparece la noción de error. Error, cuando él está entrenando, él está tomando el error de la salida deseada, que es la etiqueta, y lo que está dando el algoritmo. Y él va a estar recursivamente, por eso es un lazo cerrado, ejecutándose hasta que ese error se minimice. Cuando se minimiza para todos los datos de entrada, decimos el algoritmo aprendió. En ese momento es que decimos el algoritmo aprendió, logró minimizar el error, minimizar la diferencia entre los datos de entrada y los datos de salida. A esto vamos a seguir viniendo más adelante, ¿ok? Acuérdense que todavía vienen 2 sesiones más de aprendizaje supervisado y seguramente en algunos de los esquemas que vamos a estudiar, este lazo cerrado va a ser mejor caracterizado, ¿ok? Entonces, a grosso modo, lo que está sucediendo, fíjense, en la parte de arriba está descrito el proceso de aprendizaje. ¿Qué sucede? Fíjense que al algoritmo de aprendizaje le están entrando el vector de características con la información que se extrajo de los datos de entrada, donde ya ustedes son expertos. Ahí está toda la parte de ingeniería de características, que me dice, estos son los vectores de características que de este dataset yo debo utilizar para construir mi modelo, que vienen además con una etiqueta. Entonces mi algoritmo de aprendizaje toma esos 2 datos de entrada, aprende de esos datos de entrada, y el aprendizaje resulta en un modelo de conocimiento, en un modelo que se supone que el modelo es correcto porque pasó por una fase de prueba. Él se entrenó hasta que se minimizara el error, que dijimos antes en el lazo cerrado, lo pruebo además, y después que lo tengo bien probado, lo pongo en producción. Lo que ustedes ven abajo ya es cuando está en producción el modelo. Es decir, el modelo supervisado que construí, ya sea el modelo de clasificación o el modelo de predicción, para cualquier vector de características nuevo, fíjense que en ese vector de características ya no viene etiquetado, como cuando lo entrené. Bueno, ese vector de características entra a mi modelo de clasificación o de predicción o de reconocimiento, y él es capaz entonces de decir, ah, reconocí que es un gato, o este dato pertenece a la clase tal, o con estos datos puedo estimar o predecir tal valor. Aquí está sintetizado
el comportamiento de los algoritmos basados en aprendizaje supervisado. Es clave que entiendan esta imagen, porque aquí está sintetizado el proceso de entrenamiento y después cuando se despliega a poder ser utilizado. Con esa fase de ingeniería de características previa que me define el vector de características apropiados para construir mi modelo de aprendizaje. ¿Ok? Mientras que en el caso de aprendizaje no supervisado, yo no le doy ninguna etiqueta. Yo no le doy nada. Él no conoce categorías. Él tiene el vector de características puro. Y él con ese vector de características va a ver qué hace. Se va a poner a jugar. Va a empezar a jurunguear esas características, a trabajar con esas características, a ver qué descubre, a ver si los logra agrupar, a ver si los logras colocar juntos. Eso es lo que está haciendo el aprendizaje no supervisado. Define estrategias para eso. Entonces, él va a tener un montón de entradas y lo que ustedes están viendo acá es un poco como él trabaja. Para ese montón de entradas, entonces él trata de ver cómo las va agrupando. Entonces él dice, ah, mira, esta imagen se parece a esta otra, entonces las pongo juntas, como los dos vehículos. Y esta moto es más o menos parecida a ellas dos. Entonces también las coloco, no cerquita, pero más cerca que del resto. Y entonces tengo estas dos imágenes de viviendas por dentro, de casas por dentro, pero también con personas. Entonces las coloco juntos, que son las dos que ustedes ven en la parte superior izquierda de la imagen. O estas dos que parecen oficinas, las coloco por acá, más abajita porque se parecen. Es decir, que él va tratando de asociar, de agrupando en función de características comunes. Y unas las agrupas más compactamente, otras menos en función de qué tan parecidas son o no. Entonces, es como un proceso de aprendizaje autodidacta donde él va descubriendo semejanzas entre los datos y los va tratando de agrupar. Los va tratando de agrupar por esa similitud que él va consiguiendo. Entonces, él tiene que buscar esas relaciones significativas entre los datos. Y para eso él tiene que definir ciertas métricas que las vamos a estudiar con profundidad. Es decir, cómo él halla esas relaciones significativas, qué usa como métricas para eso. Eso es el gran reto de este proceso de aprendizaje no supervisado. Tratar de entonces establecer un esquema de determinación de relaciones importantes entre los datos para entonces decidir que esos datos tienen que trabajar juntos. Entonces, es un esquema donde no hay un proceso de aprendizaje en línea, sino es un proceso, perdón, sí, que no hay un proceso, perdón, de lazo cerrado, como vimos antes. No hay un lazo cerrado porque no tengo ese error como métrica para ir mejorando mi algoritmo, sino que hay un proceso interno de autoajuste que se va dando, que es muy propio a la dinámica interna que se va haciendo en el algoritmo. En general, el aprendizaje no supervisado, pues se usan para visualización de datos, pero bueno, esos son los tipos de conocimientos que se pueden generar. Entonces, fíjense que en este esquema yo tengo el vector de características con el cual aprendo el modelo, que es la parte superior. Tengo el vector de características y aprendo el modelo y ya. Con el modelo aprendido, fíjense que después el comportamiento, ya es un modelo de aprendizaje no supervisado, el comportamiento de este modelo, a diferencia del otro, es que me entra un vector de características y entonces él ahora lo que va a identificar es a qué grupo él debe pertenecer. Eso es lo que me va a identificar. Ah, este dato debería pertenecer a este grupo, debería pertenecer a este otro. Eso es básicamente lo que hace este algoritmo. Tratar de estimar, ya sea usando alguna noción de probabilidad, cuál es el patrón al que él más se parece, porque los grupos yo los puedo asociar a un patrón, cada grupo tiene un patrón, entonces yo puedo decir, mira, este se parece mucho a este patrón, o a este grupo, o con tal probabilidad debería pertenecer a este y con tal probabilidad a este otro. Eso es un poco lo que hacen los esquemas de aprendizaje no supervisado.
Entonces, el aprendizaje supervisado se usa en un contexto totalmente distinto a los anteriores, porque en este caso, como no tengo esa información de entrada, él toma los datos en bruto y a partir de esos datos, él trata de establecer esas correlaciones que puedan ser de interés para él. Entonces, fíjense que ¿qué me permite decir? Mira, yo tengo aquí este grupo de redes sociales, este otro grupo, este otro grupo. Entonces, por dar un ejemplo, una manera de identificar individuos semejantes en las redes sociales son individuos que tienen los más parecidos amigos en la red, los más parecidos seguidores en la red. Ese ya es un criterio muy sencillo para empezar a agrupar a los individuos en una red social. Todos aquellos que tengan más o menos los mismos contactos, más o menos, son individuos que podría agrupar yo. A esos contactos después les puedo hacer análisis, etcétera, para indicar si esos contactos se refieren a una actividad profesional, a una actividad religiosa, a una actividad deportiva. Pero ese es ya otro aspecto que uno puede usar para caracterizar a esos grupos. Pero el punto acá es definir esa relación de semejanza que me va a permitir construir los grupos. Entonces, yo eso lo puedo aplicar en cualquier contexto. Así como lo estoy comentando para las redes sociales, donde viene siendo muy utilizado para estos que les acabo de comentar, eso lo puedo trasladar a cualquier otro ámbito. A cualquier otro ámbito, como los ejemplos que ustedes están viendo acá. Como los ejemplos que de alguna u otra manera pues describen eso que les estoy comentando. Esa necesidad de construir segmentos, de construir grupos de usuarios, grupos de clientes de una manera natural. A partir de los datos que se recuperan. Que son grupos que después tienen cierto comportamiento y en función de ese comportamiento es que yo le asocio su semejanza a un grupo u otro lado. Entonces, a grosso modo, de lo que estamos hablando son de dos esquemas totalmente distintos. En un caso, ya desde el principio, conozco las características de mis datos, como en el caso de aprendizaje supervisado. Es decir, que voy a tener una variable respuesta, una variable de salida, que es la que estoy analizando. En el otro caso, no tengo nada. Y él hace emerger de manera natural los grupos. Entonces, esa es la base que vamos a estudiar de ambos algoritmos. ¿Ok? Es decir, que vamos a ver las bases teóricas para hacer esa tarea y después vamos a ver técnicas que hacen esas dos tareas. ¿Ok? A partir de esa base teórica, como hay varios algoritmos, varias técnicas que permiten realizar tareas de aprendizaje supervisado y no supervisado. La otra técnica que vamos a ver es por reforzamiento, que acuérdense que les he dicho que no usa datos per se como los dos anteriores, sino que es basado en la experiencia que va teniendo el algoritmo. Aquí yo el algoritmo, para la figurita acá, lo estoy llamando un agente. Entonces, lo que va a suceder acá es que el algoritmo o agente, como ustedes lo quieran llamar, está en un entorno situado y él empieza a actuar. Y en función de cómo él actúe, va a recibir una recompensa. Esa es la experiencia que él va teniendo. Esa recompensa puede ser un premio o un castigo. Entonces, él va experimentando en ese entorno, recibiendo premios o castigos, y en función de eso, en el tiempo,
en el tiempo, él va construyendo un modelo que le permite en el futuro maximizar los premios. Es decir, que él va actuando en el ambiente, va recibiendo una recompensa por lo que hace. Esa recompensa, como puede ser de dos tipos, a él lo que le interesa aprender es a maximizar los premios. Por consiguiente, él va entonces en el tiempo ir aprendiendo cómo maximizar esos premios. De tal manera que él en algún momento dado llega a decir, mira, esta acción me garantiza tener siempre un premio. Esta acción me garantiza siempre que me van a castigar. Él logra entonces aprender las acciones que le dan más beneficio. Entonces, él lo que hace es decir, para este estado en mi ambiente, esta es la acción adecuada. Eso es lo que él aprende. Para este otro estado, esta es la acción adecuada. Y cuando hablamos de una acción adecuada, es la acción que más me va a recompensar. ¿Ok? La que me va a dar el premio. Eso es lo que está aprendiendo. Así que bueno, es muy útil en muchos ambientes porque sobre todo cuando uno no conoce el ambiente, es una manera de lograr entender cómo yo debo actuar en el ambiente para obtener mayores recompensas. Ese es el esquema de aprendizaje por reforzamiento que vamos a ver también en detalle más adelante. Entonces, el esquema de aprendizaje por reforzamiento, también hay un lazo cerrado como en el caso supervisado. Pero fíjense que el lazo cerrado acá consiste en qué? En el premio o en el castigo que se recibe por cada acción que uno ejecuta. Es decir, que cuando él está aprendiendo, en su proceso de aprendizaje, él está, para cerrar el raso, recibiendo un premio o un castigo. Y ya cuando él aprende, pues él ya sabe cómo tiene que actuar para siempre recibir un premio. Así que ese producto de aprendizaje después aparece de manera natural. Es muy usado por los animales. El proceso de aprendizaje natural de los animales es así. Es como se entrenan los animales normalmente. Y en el mundo de Machine Learning uno puede aprender varias cosas. Uno puede aprender lo primero que yo he dicho, que es para esta acción, para este estado, esta es la acción que yo debo realizar. ¿Ok? Es decir, que él puede aprender para cada estado de mi ambiente, decir exactamente cuál es la acción que debe realizar. También él puede aprender una función matemática que me indique la utilidad de una acción. Entonces, si yo tengo una función de la utilidad, yo puedo entonces introducirle en algún momento dado una acción para un estado y él me estima con la función de utilidad el valor que debería yo obtener. Pero ahí lo que aprendo es la función de utilidad. Es lo que estaría aprendiendo. Es la función de utilidad y en este caso, a esa función de utilidad lo que se le da como insumo es la acción. Mientras que en el otro caso, lo que puedo aprender es una función de acción de utilidad, pero es un modelo estocástico en el segundo caso. Es decir, para esta acción, ¿cuál es la utilidad que yo estaría esperando? ¿Cuál es la probabilidad que yo tenga esta utilidad? Entonces, en este caso, en el primero es solo la función de utilidad y yo le meto la acción. En este caso es la combinación de ellas dos que estoy aprendiendo. Entonces, nosotros vamos a ver algunos de esos esquemas de aprendizaje, cómo se construyen a partir de la experiencia, porque acuérdense que esto se construye a partir de la experiencia que se está entendiendo en algún entorno.
Entonces, fíjense que acá es una especie de lazo cerrado dado por la función de recompensa que estoy utilizando, y esa función de recompensa juega un papel crítico que me permite de alguna manera cerrar el lazo. Entonces, existen dos grandes esquemas que nosotros vamos a ver, particularmente Q-Learning, es el que vamos a estudiar acá, y normalmente es muy usado cuando yo no tengo datos del entorno como los que hemos venido estudiando, sino que él tiene que acercarse al entorno, tener información de las características de base del entorno, pero no mucho más. Y entonces él empieza a actuar y en función de eso trata de ir aprendiendo. Y ese actuar, a partir de esas acciones, él trata de ir estimando cómo debería ser ese comportamiento. Eso es básicamente lo que se hace en este esquema de aprendizaje. Bueno, el último que vamos a comentar es el semisupervisado, que fíjense que es una mezcla de datos, por ejemplo, sin etiquetas, como los que ustedes están viendo acá, pero también yo puedo tener datos etiquetados, y entonces son esquemas que tratan de explotar toda esa información para tratar de construir un modelo de conocimiento. Entonces, él explota los datos etiquetados para definir unas clases. Los datos no etiquetados le pueden servir. Bueno, en este caso, pues todos los etiquetados están asociados a las clases, pero puedo tener datos no etiquetados que no pertenecen a esas clases y él construye nuevos grupos. Por ejemplo, si yo tuviera aquí camiones, o que tuviera yo aquí barcos. Entonces, fíjense que él, a las clases que ya conoce las va reforzando con los datos no etiquetados. Pero a las nuevas datos que no caben en las clases etiquetadas les permite construir nuevos grupos. Nuevos grupos, entonces en el semisupervisado se va moviendo entre clases y grupos. Fíjense que en los algoritmos híbridos o semisupervisados se acerca mucho más a como nosotros trabajamos en la realidad. Los algoritmos semisupervisados cada día se están empezando a utilizar más porque es mucho más natural que trabajar solamente con supervisados o no supervisados. Entonces, es un área que no tiene tantos algoritmos como los que ustedes van a estudiar aquí en el curso, pero es un área más reciente, donde hay mucho interés actualmente y donde ya empiezan a aparecer algoritmos basados en esta filosofía. Particularmente, pues yo trabajo en temas de estos que mezclan los dos tipos de aprendizaje de una manera natural, de una manera que puede considerar datos etiquetados y datos no etiquetados. Entonces él va a tener grupos y va a tener clases y en función del dato de entrada, pues él va perfectamente a tratar de moverse en un ámbito o en otro ámbito. Va a poder tener esa destreza para poder avanzar en ese sentido. Ahora, nuestros modelos, ¿qué hacen? Nuestros modelos de conocimientos, ¿qué hacen en particular? Nuestros modelos de Machine Learning en general construyen modelos de conocimiento. Construyen modelos de conocimiento. Modelos de conocimiento de diferentes tipos. Yo les he hablado particular, o los que ustedes seguro han escuchado más son el predictivo, pero fíjense el montón de otros modelos que se construyen, con características totalmente distintas entre ellos, que producen resultados totalmente diferentes y que ustedes deben tenerlo claro. Además, que en los sistemas de toma de decisión, porque yo construyo modelos de conocimientos para ponerlos en sistemas de toma de decisión, estos modelos tienen una utilidad específica en cada uno de ellos. Fíjense, por ejemplo, los modelos descriptivos. Los modelos descriptivos tratan de analizar
lo que los datos tienen por dentro, para tratar de describir lo que esos datos quieren decir. ¿A qué se refieren esos datos? ¿Cuál es el problema que se reflejan a través de los datos? ¿Qué está pasando? Eso se puede ver a través de reglas que se generen, a través de patrones. En el caso predictivo, que es el que ustedes conocen más, lo que hacen es tratar de extrapolar o interpolar los datos para ver qué puede estar sucediendo o qué va a poder suceder más adelante. En el caso de los prescriptivos, tratan de plasmar acciones por realizar. Es decir, a partir de los datos, a partir de lo que estoy descubriendo, trata de asociar cosas por hacer. Pero cosas por hacer además, tratando de establecer una secuencia entre ellas. Entonces, fíjense que cada uno de ellos, en contextos distintos, unos sirven para hacer minería de texto, otros para hacer reportes, para optimizar y demás. También puede hacer modelos de optimización. Es decir, que hay esquemas de aprendizaje que me definen el modelo de optimización. Por ejemplo, para llegar a un sitio. Por ejemplo, para hacer una cosa. Hay otros que me permiten identificar a partir de los datos, por ejemplo, un proceso de un montón de datos y no logro describir qué es lo que puede estar sucediendo en el proceso, entonces el modelo me identifica, me establece las relaciones entre las variables, los modelos de identificación. El elemento fundamental es construir esas relaciones entre las características, entre las variables, para poder yo comprender qué puede estar pasando. Esto, por ejemplo, en el área de control es fundamental. Y el otro modelo, ojo, aquí les he nombrado algunos, solo 6, es el diagnóstico, que está muy vinculado a los modelos, por ejemplo, de detección, que básicamente lo que me tratan de establecer relaciones causa-efecto. Es decir, para este efecto que estoy detectando, mi modelo me dice, mi modelo diagnóstico, que estos son las razones del mismo. Entonces, fíjense la diversidad de modelos que yo puedo construir. Y cada uno de ellos lo voy a construir con técnicas de aprendizaje automático diferentes. Cada uno de ellos son resultados de procesos de aprendizaje completamente diferentes que uno tiene que aprender a caracterizar. Eso es un poco lo que ustedes pues tienen que aprender a caracterizar a partir de este momento. Tienen que plasmar en la medida que vayan adquiriendo habilidades, este modelo me sirve para este modelo me sirve para esto. Eso es parte de esa madurez que ustedes van a adquirir. Por supuesto, estos modelos tienen que servir para procesos de toma de decisión. Si yo estos modelos no los inserto en una dinámica de toma de decisión, por ejemplo, en una organización, son modelos de adorno. Entonces, yo esos modelos, ya sea para optimizar, ya sea para diagnosticar, ya sea para tratar de entender qué está pasando, los debo insertar en procesos de toma de decisión, porque son modelos que me van a ayudar a comprender, me van a ayudar a tomar decisiones. Entonces, son elementos fundamentales en ese proceso. Entonces, nosotros, con este insumo que hemos visto hoy, ya estamos listos para entrarle a los primeros esquemas de aprendizaje, como son los esquemas de aprendizaje supervisados. A partir de este momento, escucho sus comentarios, sus dudas, antes de pasar a la segunda parte de lo que va a ser el curso de hoy, que tiene que ver con
presentación de los avances de ustedes para poder hacer ajustes antes de la entrega de la segunda iteración.